Buenas tardes compañeros, mi nombre es David Alirio Ramírez Gallego. En esta ocasión vamos a presentar la evaluación final del curso de Arquitectura de Computadores. Las temáticas a desarrollar: Unidad 1, Visión general de las arquitecturas computacionales. En esta unidad se presenta la introducción a la organización, arquitectura, estructura y funcionamiento de las arquitecturas de von Neumann y Harvard, así como la breve historia de los computadores y la arquitectura interna de la CPU. Unidad 2. Unidad central de procesamiento. Explica la aritmética del computador y representación interna de los datos, así como la estructura y funcionamiento de la CPU. Se abordan las arquitecturas RISC y CISC, haciendo énfasis en las tecnologías de la vanguardia para microprocesadores como Intel, AMD y tecnologías MIX. Unidad 3. Repertorio de instrucciones. Abarca todo lo relacionado con el lenguaje de máquina, modos de direccionamiento, instrucciones típicas y lenguajes assembler. El paralelismo, donde se explica los sistemas multicore y los clusters, y la computación vectorial. Un tercer tema de esta unidad trata las características de los sistemas multiprocesador. Máquina secuencial de programa almacenado de la arquitectura de computadores von Neumann. La arquitectura von Neumann es un diseño que usa una memoria para almacenar instrucciones y datos. Este tipo de máquina es la implementación de una máquina de Turing y la división de una arquitectura secuencial en lugar de paralela. Con este modo, máquina Neumann, surge el concepto de programa almacenado, por el cual se les conoce a los computadores de este tipo también. Vamos entonces a ver el tema de máquina secuencial de programa almacenado. Presentamos un mapa mental con el resumen de los temas que trata este tema. Es uno de los reportes del proyecto NIAC, John von Neumann, que fungía como asesor matemático. Propone una nueva forma de diseñar y construir computadoras. Algunos de esos conceptos recogen ideas anteriores, pero lo revolucionaron de la propuesta de von Neumann era el concepto de máquina secuencial de programa almacenado. Entonces vemos que este concepto establece que los principios de diseño de las computadoras deben contemplar tres aspectos básicos: programa almacenado, máquina secuencial y la implementación. En programa almacenado, las instrucciones simples con las que se puede programar cualquier tarea de cálculo de la máquina en forma de una secuencia de instrucciones, y la posibilidad de cargar estos programas en la misma memoria que se cargan los datos. En la parte de máquina secuencial vemos que una vez cargados el programa y los datos en la memoria, para realizar la tarea de cómputo basta lograr que la máquina realice el programa ejecutado instrucción tras instrucción desde la memoria gracias a un secuenciador o dispositivo de control. En la parte de la implementación, la máquina requiere 5 unidades funcionales: actualización del concepto de Babbage, un órgano de cálculo que ejecuta instrucciones, la memoria de control y finalmente unidades de entrada y salida que permite a la computadora obtener los datos y programas del mundo exterior y entregar los resultados de los cálculos. A tal especificación de diseño en máquinas computadoras se denominó arquitectura von Neumann o de programa almacenado y constituye hoy en día la base de la arquitectura de las computadoras modernas.
Entonces vemos algunas ventajas y características de la arquitectura de von Neumann sobre la implementación en su época. Entonces tenemos ventajas: computador de verdadero propósito general, modificar el programa, secuencias de instrucciones programadas, guardar en la memoria, alimentar la máquina. Este nos lleva con nuevos programas y nuevas operaciones. Por la parte de las características encontramos el dispositivo de control, que recoge una instrucción desde la memoria, interpreta su significado, datos necesarios desde la memoria al órgano de cálculo, almacena el resultado. Tenemos ejecución en ciclo de instrucción, las acciones implican traslado de datos, instrucción entre las unidades funcionales. Entonces vemos acá en la siguiente gráfica máquina secuencial de programa almacenado. Vemos los principales enlaces de esta que se muestra en la figura. Tenemos entonces la entrada que va hacia la memoria, el control que se comunica con la salida, y entre el control y la memoria hay un cálculo que finalmente arroja una salida. Enfoque funcional y estructural de una computadora basada en la arquitectura de von Neumann. Entonces, tenemos el enfoque funcional, el cual tiene una serie de operaciones que una computadora es capaz de hacer. Vemos el procesamiento de datos, almacenamiento de datos, traslado de datos y operaciones de control, de acuerdo a la gráfica vista funcional de la computadora. Por tanto, se requiere 4 elementos que ejecutan estas funciones. Ahí tenemos entonces la operación de traslado de datos. Las flechas muestran la interacción entre los elementos funcionales y el camino que seguirán los datos para recibir servicio de las diferentes operaciones de la computadora. Por ejemplo, la operación de movimiento de datos que se efectúa desde el teclado a la pantalla seguirá el camino mostrado en la siguiente figura. El camino de los datos se muestra con la flecha en color rojo. Tenemos el enfoque estructural. Estructuralmente podemos considerar que la computadora se compone de 3 componentes: el sistema de procesamiento o procesador, el sistema de almacenamiento o memoria y el sistema de entrada-salida, que permite la comunicación con dispositivos periféricos u otras computadoras, interconectando los 3 sistemas. Tenemos a la estructura de interconexión, que en las máquinas actuales se implementa mediante buses. Una visión general de esta propuesta se puede observar en la figura que tenemos en pantalla, estructura general de una computadora. Continuando, encontramos otro tema sobre la evolución de los microprocesadores y principales fabricantes. La evolución del microprocesador se dio inicio en el año 1971, cuando la empresa Intel logró fabricar su primer microprocesador como un circuito integrado, iniciándose así una revolución en la tecnología de las computadoras. En esta época se necesitaba desarrollar un circuito específico para cada aplicación y cada tarea. Con un microprocesador se podía utilizar el mismo circuito para diferentes aplicaciones. Lo único que se tiene que hacer es cambiar el programa que manejará ese microprocesador. Las ventajas son evidentes. Estos circuitos integrados se pueden fabricar en cantidades enormes,
logrando que sus costos sean muy bajos. Esta disposición de un circuito integrado de bajo costo al alcance de muchos hizo que los ingenieros y técnicos cambiaran su proceso de diseño, en el cual ya tenían un elemento estandarizado, el hardware, el microprocesador. Ahora los esfuerzos de diseño se debían concentrar en el diseño del programa, el software, que controlaría el microprocesador. El Intel 404, el primer microprocesador, fue el 4004. Este fue un microprocesador de 4 bits y 16 registros, tenía 46 comandos y podía accesar 4096 bytes, a lo que equivale 4 kilobits de memoria. Un año después, Intel sacó al mercado el 8008 de 8 bits. Ese microprocesador era más potente que su predecesor, el 4004. Para esta época Intel ya tenía competencia, Motorola y Texas Instruments, que también sacaron sus propios microprocesadores al mercado. Poco después apareció un microprocesador digno de mencionar, el popular Z80 de Cylon. Como estándar a la industria, Intel introdujo el 8080 y Motorola el 68000. El éxito de Intel se debió no solamente a su gran cantidad de comandos, 200 en el 8080, y a su gran capacidad de direccionamiento de memoria, 64 kilobits en el 8080, sino a su clara estructura, amplia documentación para sus clientes y gran número de periféricos desarrollados simultáneamente con el microprocesador. Hoy en día hay micros de 32 bits y 64 bits, logrando acceder a una gran cantidad de memoria y también procesando una gran cantidad de datos. Además, hay otras empresas que compiten con Intel en la fabricación de microprocesadores. Un ejemplo muy evidente es el AMD. Tenemos entonces en pantalla la gráfica que nos muestra una línea de tiempo durante el desarrollo y evolución de los microprocesadores con sus principales fabricantes. Tenemos entonces, como decía, en el 1971 el Intel 4004, en 1972 el Intel 8008. Seguido encontraremos entonces durante la gráfica la secuencia de la evolución, desarrollo y fabricación de los diferentes microprocesadores que se han contemplado en la historia de los sistemas de cómputo. Hoy en día encontramos procesadores Intel de arquitecturas de 64 bits. Encontramos el i3, i5, i7 con diferentes versiones y generaciones. Encontramos hasta la generación 6 en el mercado actualmente. Registros de un procesador 8086. Dentro de los registros del procesador 8086 encontramos unidad de control UC, que está encargada de que todas las operaciones se ejecuten de forma coordinada, sincronizada y correcta. Es el que habilita y deshabilita operaciones siguiendo un patrón ordenado preestablecido. Tenemos la unidad aritmético-lógica ALU. Es la responsable de las operaciones lógicas y matemáticas. Dentro de las lógicas están la OR, AND y NOT. Para las matemáticas están la suma, resta, multiplicación y división. Estos entonces se comunican con el bus interno. Está encargado de interconectar todos los elementos del microprocesador. Allí se interconecta con los registros punteros, registros de segmentos, registros de datos y registros flash. En registros punteros vemos apuntadores
que hacen que el sistema pueda acceder a los datos de segmento de la pila. Se usa también para contener direcciones y desplazamientos. IP de instru, sp de pila, pp base, si fuente, di destino. En los registros de segmentos se utiliza para acceder a zonas de memoria por medio de la contención de direcciones y señales que trabajan con otros registros que permiten el manejo de toda la memoria. Tenemos CSS de código, el DSS de datos, el SSS de pila, extra. Registros de datos son registros de propósito general de 16 bits divididos en 8 bits, parte alta H y parte baja L. AX, acumulador para las operaciones matemáticas en in, out. BX, base para índice y direccionamiento index. CX, contador, se usa para controlar los ciclos. Y el DX, datos para puertos y operaciones matemáticas. Entonces encontramos abajo la gráfica que explica cada uno de los registros de datos de AX, BX, CX y DX. Registros flash son 9 de 16 bits que se usan para indicar el estado de la máquina en el proceso actual. Se usan principalmente para tomar decisiones ante los eventos que estas banderas indican. Vamos entonces a ver el tema sistemas numéricos. Entonces encontramos sistema decimal, sistema binario, conversión entre decimal y binario, operaciones matemáticas básicas en base de 2, operaciones lógicas, sistemas hexadecimal, conversión entre hexadecimal y decimal, conversión entre hexadecimal y binario. Sistema decimal nos dice que el sistema decimal es el que prácticamente todos usamos, o sea, de 1 al infinito. Dicho sistema se basa en la unidad, o sea, el 1, todos son múltiplos o productos de la suma de unidades. 2 es igual a 1 más 1 y así sucesivamente. Sistema binario. El sistema se basa en valores, el 0 y el 1, aunque con la unión de ambos se puede crear cualquier número. Para cada valor posee una determinada característica, siendo total de valores del 0 al 15, así como lo podemos ver en la parte derecha. Conversión entre decimal y binario. Consiste en dividir el número entre dos de las siguientes maneras. Supongamos el número 33 es decimal, 33 lo dividimos entre 2 y da 16 con resto de 1. 16 lo dividimos entre 2 y da 8 con resto de 0. 8 lo dividimos entre 2 y da 4 con resto de 0. Y lo dividimos entre 2 y da 2 con resto de 0. 2 lo dividimos entre 2 y da 1 con resto de 0. Y lo dividimos entre 2 y da 0 con resto de 1. Aquí siempre es resto 1. Pues nos puede utilizar 0.5. Pues ahora solo tenemos que coger los restos de cada división y ponerlos a la derecha, a izquierda. Entonces vemos que el equivalente de decimal a binario del número 33 es 1,00001. Decimal a binario. Entonces vemos una gráfica donde se hace una transformación del número decimal 100 en binario. Vemos que el 100 es equivalente en binario a 11,0010,0. Operaciones matemáticas básicas en base 2. Tenemos la suma, resta, multiplicación y división. Suma se representa por el signo más, en cual se
combina con facilidad matemática en la que consiste en combinar dos números o más para obtener una cantidad total. 2 más 5 igual a 9. Resta se representa por el signo menos. Se trata de una operación de descomposición que consiste en dar cierta cantidad, eliminar una parte de ella para obtener un resultado como diferencia. 8 menos 3 igual 5. Multiplicación se representa por el signo X, consiste en sumar un número tantas veces como indique el otro, y el número de los factores no altera el producto. 9 por 7 igual a 63. División es una operación de descomposición que consiste en averiguar cuántas veces un número divisor está contenido en otro número, dividiendo. El resultado de esta operación recibe el nombre de cociente. 25 dividido 5 igual a 5. Operaciones lógicas se fundamentan en el álgebra booleano. AND corresponde a la multiplicación booleana. Ejemplo: falso más falso igual a falso, falso más verdadero igual a verdadero y verdadero más verdadero igual a verdadero. OR corresponde a la suma booleana. Ejemplo: falso más falso igual a falso, falso más verdadero igual a verdadero y verdadero más verdadero igual a verdadero. SOR correspondiente a la confusión lógica. Ejemplo: falso más falso igual a falso, falso más verdadero igual a verdadero y verdadero más verdadero igual a falso. NOT corresponde al complemento. Ejemplo: verdadero igual a falso. Sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal se adoptó en primer lugar debido a lo sencillo que es realizar conversiones. Ambos. Básicamente, el sistema hexadecimal se utiliza como una forma de mostrar la información binaria en una cadena más corta. Conversión entre hexadecimal y decimal. Para convertir un número hexadecimal a su equivalente decimal, multiplicar el valor decimal de cada dígito hexadecimal por su peso y luego realizar la suma de estos productos. Ejemplo: convertir a decimal los siguientes números hexadecimales: A, E, 5, 16, B2, F8, 16. Solución. Las letras de la A hasta la F representan los números decimales de 10 hasta 15 respectivamente. Vemos entonces la gráfica donde se realiza la operación. Conversión entre hexadecimal y binario. Un valor hexadecimal está constituido por un número de 0 a 9 o una letra A menos F. Cada valor hexadecimal se puede convertir en un valor binario consistente de 4 números, que solo pueden ser 0 o 1. Ejemplo: convertir el valor hexadecimal 3F a binario. El proceso consiste en convertir cada valor hexadecimal a su equivalente binario. 3, 16, F16, F16, y vemos las equivalencias de cada uno de estos al frente. Progresos y avances de la tecnología de semiconductores en relación a los microprocesadores tipo CIS y RISC. Microprocesadores tipo CIS y microprocesadores tipo RISC. Entonces encontramos una tabla comparativa, la cual ustedes podrán apreciar, donde vemos las características y comparaciones entre estos dos tipos de microprocesadores. Tenemos entonces en arquitectura computacional, en español, computador con conjunto de instrucciones complejas. Es un modelo de arquitectura de computadores. Los microprocesadores CIS tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser amplio y permitir operaciones complejas entre operadores situados en la memoria o en el registro interno. En arquitectura computacional RISC, en español, computador con conjunto de instrucciones reducidas, es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado en microprocesadores o microcontroladores con instrucciones de tamaño fijo y presentadas en
reducido número de formatos y las instrucciones de cada almacenamiento acceden a la memoria de datos. Múltiples conjuntos de registradores, único conjunto de registradores, 3 operaciones de registradores, 1 o 2 operaciones de registradores, parámetros por registradores, parámetros ineficientes a través de memoria. Utiliza memoria de microprograma, implementa las instrucciones directamente en el hardware. Aplicada en órdenes domésticos, utiliza para entornos de red, instrucciones muy amplias, instrucciones de tamaño fijo. Permite operaciones completas entre operaciones situadas en la memoria o en los registros internos. Posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de una instrucción y reducir los accesos a memoria. Reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir los costos total del sistema, mejora de compactación de código, facilita la depuración de errores. La CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclo de reloj, reduciendo la ejecución de las operaciones. Cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo. Los microprocesadores CISC son considerados más fáciles para trabajar para los programadores, pero son más costosos de desarrollo. Los microprocesadores RISC son generalmente menos costosos de construir y vender, ya que utilizan menos componentes y transistores. Vemos entonces que algunos fabricantes de los microprocesadores tipo CISC son Sun, Apple, IBM y Motorola. En el caso de los microprocesadores tipo RISC tenemos fabricación digital Intel. Muchas gracias. Entonces esta fue la breve explicación sobre las unidades 1 y 2, 3 vistas durante el desarrollo del curso de arquitectura de computadores. Gracias.